Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio, esto es Canarias Mi Mundo. Hoy vamos a hablar sobre un libro con su autor. El autor es el profesor Francisco García Talavera Casañas y el libro del que venimos a hablar es Apellidos portugueses en Canarias, su aportación a la historia. Un libro magnífico del que vamos a descubrir algunos de sus secretos y que, por cierto, incluye un prólogo, además de lujo, un prólogo a cargo del profesor Marcial Morera, el catedrático de Filología Española de la Universidad de La Laguna y además académico fundador de la Academia Canaria de la Lengua. Pero bueno, todo esto por destacar esta joya de libro que todos deberíamos tener, esta magnífica publicación de Francisco García Talavera Casañas, Apellidos portugueses en Canarias, su aportación a la historia. Comenzamos el programa. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. Y como les había adelantado, hoy nos acompaña don Francisco García Talavera Casañas, autor de numerosos libros muy interesantes por muchas razones. Entre otras porque hilvanan indiscutiblemente nuestro presente con nuestro pasado y con lo que también de esa manera se puede enfocar de una manera por lo menos ilustrada el futuro. Estamos aquí para hablar de su última publicación, Apellidos portugueses en Canarias, su aportación a la historia. Pero a esta habría que sumarle otras publicaciones destacadas como Macaronesia, como 69 apellidos canarios, linajes guanches en América, o Guanches ayer, hoy canarios, apuntes de la historia e identidad de un pueblo macaronésico. La cuestión es que Francisco García Talavera Casañas, además de ser geólogo, paleontólogo por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en zoogeografía por la Universidad de La Laguna, en la isla de Tenerife, ha sido profesor durante los años 70 y 90 del pasado siglo y además también ejerció en el Instituto Español de Oceanografía, en el Laboratorio de Canarias, participando en varias campañas oceanográficas en aguas de la Macaronesia y la vecina costa africana. Por supuesto que no podemos obviar su presencia en su vida profesional que desarrolló como conservador del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, hoy el Museo de la Ciencia de la Naturaleza y el Hombre, del que también fue director y desde donde organizó y coordinó numerosas expediciones científicas multidisciplinares a los archipiélagos macaronesios, sur de Marruecos, Sáhara, Mauritania y Senegal. Ha dirigido distintas investigaciones, entre otros lugares en las Islas Galápagos, Pascua, Robinson Crusoe, Santa Elena, Isla Margarita en Venezuela y en la Antártida. Apasionado del estudio del pasado de estas islas, también ha dedicado parte de su tiempo a investigar sobre el origen, bioantropología, lingüística y cultura de nuestros antepasados guanches, gran parte de lo cual queda plasmado en sus publicaciones, concretamente en gran medida en este libro al que hacíamos referencia, aunque hoy ciertamente el que nos ocupa fundamentalmente es el de estos apellidos portugueses en Canarias. Don Francisco García Talavera, gracias por estar aquí. Para mí es un placer, siempre ha sido un placer. Es un honor para mí poder tenerlo en este estudio y poder dialogar de algunos de los aspectos que a mí particularmente más me interesan, porque no hay nada como buscar en el pasado para saber quiénes somos y de dónde venimos y sobre todo a dónde podemos ir, ¿no? Esta ha sido su pasión toda la vida. Exactamente, ¿no? En concreto, en este libro, pues este libro es el producto de más de 20 años de investigación sobre un tema que yo en su momento consideré como importante, ¿no? para la historia de Canarias. Siempre me ha interesado la historia, aunque como ya se ha dicho, yo soy geólogo y paleontólogo, pero siempre me ha interesado la historia de Canarias y la antropología, el tema de los guanches, todo eso, ¿no? Pues como digo, yo llevo más de 20 años investigando sobre los apellidos y me he dado cuenta que es importantísimo porque puede aportar mucho a la historia, ¿no? He investigado en documentos publicados como en actas sacramentales, que veremos después que la importancia que tiene también, protocolos notariales, datas, etcétera, ¿no?
Y el libro, como ya se dijo, este libro de apellidos portugueses en Canarias tiene un antecedente que es el de los 69 apellidos canarios, linajes en América. Sí, en ese únicamente, como se trataba de apellidos canarios, los principales, diríamos, los más significativos, únicamente reseñaba unos 25 apellidos portugueses. Sin embargo, últimos vienen 140 apellidos portugueses, cada uno con su cuadro estadístico, su historia del apellido, su prevalencia en los países del mundo, etcétera, ¿no? Si nos fijamos en sus estudios, en sus investigaciones durante estos más de 20 años referidos a los apellidos, ¿cuáles son las directrices básicas? ¿Cuáles son las líneas básicas que tenemos que tener en cuenta? ¿De dónde nos vienen los apellidos? ¿Quiénes prevalecen? Concretamente, ¿cómo se adaptaron a nuestro día a día en un proceso de conquista que duró varias decenas de años, ¿no? Sí, en realidad duró casi un siglo. A eso me refiero. ¿Sí? Casi un siglo. La conquista comenzó en Lanzarote en 1402 y acabó en Tenerife en 1496. Prácticamente un siglo. Mucho más, que eso mucha gente no se da cuenta, mucho más que la conquista de toda América. O sea que eso es un dato a tener en cuenta, ¿no? Bueno, pues para darse uno cuenta de la importancia que tienen los apellidos, pues hay que recurrir, como decía, a la historia, claro. La historia escrita, además, ¿no? Sí, exactamente. Por esos documentos que hay que consultar, ¿no? Como decía, la conquista de Canarias comenzó en 1402 con los normandos y nosotros tenemos ya apellidos ya consolidados aquí en Canarias, apellidos normandos, que son, por ejemplo, pues Betancourt con todas sus variantes. Todas sus variantes, yo he encontrado más de 20 variantes. ¿20? Sí. La última variante la encontré en Uruguay, en Montevideo. Siempre en Montevideo, cuando estuve allí, pues yo siempre procuro uno de los artificios que, entre comillas, que utilizo para la investigación de los apellidos, son los listines telefónicos, que es muy curioso, pero tengo listines telefónicos de Lisboa para los apellidos portugueses, de Madeira, de Azores, de Cabo Verde, y entonces allí en Montevideo pues me hice con un listín telefónico y busqué los apellidos, pues había la influencia canaria de allí también, ¿no? Que Montevideo fue fundada por canarios, por familias canarias. Entonces la variante que encontré era Bentancur, Ben con E-N, Bentancur, esa no está en ninguna otra, y es curiosamente uno de los jugadores principales de la selección uruguaya que participó en... Que acaban de eliminar casi, ¿no? De los pobres, sí. O sea que... entonces... la pregunta es, ¿qué había? Bueno, ¿qué había? Habían guanches, cada uno en sus islas. Sí. Se incorporan los normandos a través de Jean de Betancourt, de Gallifrey de la Salle, en 1402. ¿Y cómo se empiezan a incorporar esos apellidos a nuestro día a día? Desde comienzos del siglo XV, pues ya, aparte de Betancourt, todas sus variantes, Betancourt, etcétera, Berriel, Perdomo, Marichal, Melián, Umpierres, todos esos son apellidos normandos, de origen normando, muchos de ellos transformados también, o sea, ya adaptados aquí, que están en todas las islas, pero después de la conquista, pues también vinieron comerciantes y mercaderes genoveses y flamencos, y tenemos apellidos, por ejemplo, flamencos tenemos Artiles, Van de Valle, Van Weber, etcétera, una serie y después tenemos apellidos genoveses también unos cuantos, entre ellos está mi segundo apellido, que es el Casaña, que era un mercader genovés, y Spínola, y Riverol, etcétera, ¿no? La incorporación de nuevos apellidos se produce a medida que se van conquistando las islas, y también a posteriori, evidentemente, ¿no? Que me imagino que el periodo en el que mayor presencia de apellidos, vamos a decir, extranjeros que se incorporaron,
Me imagino que es una vez finalizada la conquista el periodo más fructífero en ese sentido, ¿no? Exactamente. Después de la conquista, bueno, durante la conquista, pues claro. Claro, 100 años de conquista dan para mucho, pero no para tanto, a lo mejor, ¿no? Sí. ¿Es cierto que la incorporación de esos apellidos se produce de manera traumática o de forma natural? Bueno, traumática fue la conquista en sí, ¿no? A eso me refiero. Pero la transmisión de los apellidos sucedía porque a los guanches, que hay que decir también que quedaron en mayoría con respecto a los que vinieron después, tanto a conquistadores como a colonos. Ya. Quedaron en mayoría porque se ha demostrado genéticamente, ¿no? Los últimos estudios de la doctora Rosa Fregel nos están diciendo que el estudio del ADN mitocondrial, que se transmite vía matrilineal, o sea, son las mujeres las que lo transmiten, el 56% de los canarios tenemos apellido guanche. Con lo que probablemente tengamos ADN guanche, alguna parte. No es eso. Indiscutiblemente, ¿no? Es eso, que tenemos genes guanche, no apellidos, sino genes guanche. O sea, por lo tanto eso ya, bueno, nos está diciendo que hay un aporte, diríamos, original de la población autóctona de aquí, ¿no? Sí. Luego, en la conquista, por supuesto, que se incorporaron algunos apellidos castellanos. Castellanos sensulato, porque Castilla en aquella época llegaba hasta el mar Cantábrico, ¿no? Porque Cantabria, Santander, el antiguo Santander pertenecía a Castilla, ¿no? Se estudiaba antes Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, pues llegaba, por lo tanto, y Andalucía también. Bueno, pues entonces, pero también, sobre todo, después de la conquista, la mayor parte de los colonos que llegaron aquí eran portugueses, de origen portugués. Sí. Porque los conquistadores, la mayoría de ellos, pues continuaron o regresaron a España o continuaron hacia América, ¿no? La conquista de América. Bueno, a una España que no existía como Sí, tal, ¿no? sí, no, a Castilla. Como la conocemos Castilla ahora. y Aragón, que estaban unidas, por Fernando Católico, Isabel y tal. Después se fueron uniendo otros reinos, ¿no? León y tal. Y después también continuaron, se incorporaron otros apellidos que venían. Sí, bueno, fruto de estaba hablando de los portugueses, ¿no? Sí, pues porque la presencia portuguesa, porque es verdad que los normandos que empiezan con la conquista venían de parte de Castilla, o sea, venían contratados por la corona de Castilla y etcétera, ¿no? Pero donde hay un boom importante es a partir de que concluyen, es decir, a partir de una vez 1500 en adelante. Ahí en las primeras décadas el aporte fue grandísimo, ¿no? ¿De qué colonos estamos hablando? ¿De qué nacionalidades estamos hablando? ¿De qué idiomas? ¿De qué apellidos? Bueno, pues, ¿de qué países nos venían? Como decía, fundamentalmente, aquí siempre se ha dicho que Canarias es un crisol de cultura. Pero no de tantas culturas. Sí, no de tantas culturas, ¿no? Efectivamente, porque, como decía antes, por ejemplo, los flamencos eran una élite, diríamos, de mercaderes y comerciantes, pero que únicamente vinieron unas cuantas familias y que, claro, tenían sus esclavos y tal, pero no influyeron demasiado en la demografía canaria. Los genoveses prácticamente lo mismo, ¿no? Y los normandos, pues sí, al principio las primeras islas que conquistaron fueron normandas, las islas de Señorío, que es Lanzarote, Fuerteventura, también el Hierro. La Gomera no fue conquistada, pero ellos también se establecieron ahí en La Gomera, ¿no? Pero quedaban por conquistar Tenerife, La Palma y Gran Canaria, ¿no? Entonces, la mayor influencia demográfica, diríamos, fue por parte de castellanos, pero mucho más todavía por portugueses. Y era de todo tipo de oficios, diríamos, y de profesiones, ¿no? Porque venían agricultores, ganaderos, pescadores, marineros, artesanos, carpinteros, herreros, barberos, sastres, tejedores, zapateros y sobre todo especialistas
azucarero, en el proceso de la caña de azúcar, de la caña, de extraer el azúcar. Los ingenios. La palabra ingenio viene de engenio, es una palabra portuguesa, ¿no? Okay. Ingenios de azúcar. Entonces ahí pues vinieron muchísimos en las siguientes décadas después de la conquista, muchísimos colonos portugueses. Y eso se refleja no solamente en los apellidos que dejaron, que como digo son más de 140, sino también en la toponimia, que hay muchísimos topónimos portugueses, y sobre todo... Bueno, el propio municipio de Ingenio, entonces, ¿no? Por ejemplo, sí, exactamente. O aquí en Tenerife, el municipio de El Tanque. El Tanque. El Tanque es una palabra portuguesa, no se refiere al ingenio en el que se almacena bélico al tanque de guerra, no. Al tanque de guerra, no, sino se refiere a estanque. Aquí la gente del campo, sobre todo del norte, dicen tanque, no dicen un estanque, dicen un tanque. Entonces es una palabra portuguesa, o sea, otro municipio con eso. Okay. Pero aparte de eso, tenemos, aparte de los topónimos, muchísimos portuguesismos. Que desgraciadamente se están perdiendo también a marchas forzadas. Las nuevas generaciones pues ya han perdido muchas de las palabras que nosotros por ejemplo, hablábamos. Sin miedo a equivocarme, alongarse es un verbo propio heredado, ¿no? de los portugueses. Sí, y una forma nosotros de decir más nunca en lugar de nunca más. Eso viene de los portugueses, mais nunca. Pero es curioso. O más nada, en vez de nada más, lo decimos de esa manera. O decimos pegar una paliza. Eso viene en portugués, pegar una paliza. Eso no. Y después muchísimas palabras, ¿no? Como, bueno, la clásica todo el mundo conoce, gaveta, fechillo, pero después... La magua, que es muy bonita también. La magua. La folía. Ya por meternos en otro terreno. Petudo. ¿Sí? Petudo, porque aquí en España se dice la jorobado, peta, ¿no? la joroba o la peta, o la chepa. La chepa, sí. Pero aquí petudo, la peta, aquí todo el mundo sabe lo que es una peta, ¿no? Sí, señor. Después, eso de alongarse, en fin, infinidad de palabras. Margullar, etcétera, que sin meterse bajo el agua, muchísimos, ¿no? La pregunta, bueno, tengo dos preguntas, profesor. Primero, ¿qué relación tenía Portugal con la Corona de Castilla, o los portugueses con la Corona de Castilla, para utilizar este espacio como un espacio en el que podían desempeñar sus labores profesionales? ¿Por qué venían portugueses a un territorio en ese entonces de Castilla? Primera pregunta. Bueno, fue también porque hubo una época en que la corona de Castilla y Portugal se unieron con Felipe II, ¿no? De unas cuantas décadas unidos, entonces aprovecharon también muchos para venir. Muchos portugueses, ¿no? Sobre todo de las islas, de los otros archipiélagos macaronésicos, ¿no? De Azores y de Madeira, sobre todo. De Azores también. No, perdón, de Azores no, de Madeira, bueno, sí, claro, de Azores, las portuguesas. Sí. Y de Cabo Verde venían, los portugueses traían esclavos negros, ¿no? Claro. Para los ingenios de azúcar, precisamente, ¿no? Al principio también había esclavos guanches en los ingenios de azúcar, pero se fueron liberando y después el principal contingente pues eran más bien esclavos negros, ¿no? Y bueno, venían y también del sur de Portugal, de otras regiones del continente de Portugal, ¿no? De Alentejo, de las Beiras, de una región que se llama Extremadura, con S. Hay una región portuguesa que se llama Extremadura, también vinieron. Y que debe estar cerca de la Extremadura española con X, ¿no? Sí, más o menos. No está muy cerca. No, porque los extremeños también tuvieron una presencia importante, ¿no? Sí. Hay ciudades y pueblos que fueron portugueses, los contiguos, ¿no? Okay. Algunos de Badajoz y de Cáceres y eso. También por la parte del norte, por León y eso. Y Zamora también zonas portuguesas. Es que, claro, hay que entender al hombre en su contexto y en su momento histórico, porque ahora hablamos de estos términos, de estos términos geográficamente que no existían como tales en las épocas en las que estamos hablando, con lo que tampoco podemos obviar en este sentido
la importancia y el peso que tuvo Galicia y los gallegos y su idioma, Sí. porque hay una relación directa con Portugal, evidentemente, ¿no? Sí, yo por eso hablo en el libro, digo que apellidos portugueses o galaico-portugueses, porque en realidad Galicia fue en un tiempo parte también de Portugal y se nota en el gallego, el dialecto o idioma gallego que tiene, Uh-huh. que tiene muchas similitudes. Parece ¿no? que originalmente era el mismo idioma, ¿no? Sí, Uh-huh. Lo que pasa es que evolucionó por un lado Por el otro. y el gallego pues tiene más de castellano, pero los apellidos, hay muchos apellidos que nosotros pensamos que son Castellanos, por ejemplo. que son castellanos y son portugueses, pero gallegos, apellidos gallegos, hay uno que nosotros pensamos el Padrón, que es un apellido que todos pensamos que es gallego, pero en realidad el origen del apellido Padrón, que es muy abundante aquí en Canarias, Sí. pero con una diferencia enorme, es los que vinieron aquí, los padrones, el origen es portugués, no es gallego. Pero bueno, en cualquier caso, podemos hablar también de galaico-portugueses, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, decimos que Portugal entonces es bueno, más que el país, la población que más apellidos aporta a Canarias, entiendo, en una primera lectura. Sí. Si tuviéramos que establecer un ranking. Sí, efectivamente, porque claro, a comienzos del siglo XX o en el siglo XIX, pues los apellidos que había aquí, pues yo creo que más de la mitad eran de origen portugués, porque hay que tener en cuenta que muchos de ellos fueron castellanizados. Claro. Por ejemplo, el Pereira viene del Pereira portugués, le quitaban la I y ya se castellanizaba en Pereira. El Moreira es Moreira portugués. El Mederos, otro apellido aquí corriente en Canarias, de origen portugués, el original es Medeiros. Después tenemos muchos, por ejemplo, fíjense en esto de la castellanización, hasta cómo se ha cambiado. Tenemos el apellido Bello aquí, Bello con B alta, Bello como de guapo, ¿no? Sí. Pues resulta que ese apellido es de origen portugués y viene de Bello con V, V-E-L-H-O, que Bello, que significa viejo. Fíjense cómo lo castellanizaron. Y así mucho. El Sosa viene del Sousa, ¿no? Después muchos portugueses, en el libro viene muchos documentos de portugueses que se radicaron aquí en Canarias con apellidos como Hernández, acabado en S, el Hernández, Pérez, Díaz, hablando de Rodríguez, ¿no? Sí, todo eso. Que hablando del apellido Hernández, que es el que llevo yo, y llama por partida doble. Sí, pues ese apellido es muy frecuente en Canarias, es la diferencia que hay. En el ranking canario de los 10 apellidos más frecuentes en Canarias está en el segundo lugar. Uh-huh. Hay más de 150.000 apellidos Hernández aquí en Canarias. Uh-huh. Sin embargo... ¿Y cuál es el primero? El primero es González. Los tres primeros en Canarias son en González en primer lugar, Hernández en segundo y Rodríguez en tercero. O sea, los tres de Portugal. Sí. O de origen portugués. No. Lo que quería decir es que el Hernández, en mayor parte era de origen castellano porque bautizaban a los guanches, que como decía antes, que quedaron muchísimos, ¿no? Después de la conquista, en mayoría, lo bautizaban con el apellido de Hernández, sobre todo a los nobles, tanto de Gran Canaria como los descendientes de los Menceyes y eso aquí en Tenerife, les ponían el apellido Hernández, y pienso que eso es debido a el apellido que le dieron, el apellido del adelantado, porque Hernández y Fernández era prácticamente lo mismo. En esa época podían decir Hernando o Fernando, ¿no? Okay. Hijo de Fernández, hijo de Fernando,
o Hernández, hijo de Hernando, ¿no? Y al final prevalecieron los dos, por lo que veo, ¿no? Sí, pero más el Hernández. Por eso en Canarias es eso, está el segundo, y en el ranking español está el 13º. El Hernández está en 13º en el ranking español. Que no, o sea que no es un mal puesto, ¿no? No, hay un montón de Hernández. Y después, por ejemplo, en el ranking canario aparece el apellido Gómez en 9º lugar, el Gómez, y sin embargo en el ranking español total, global, aparece en el puesto 32. Vale. Y ya en ese ranking el Santana, que hay muchísimo más, sobre todo en la provincia de Las Palmas, está en el puesto 7º en el ranking canario y en el 72 en el ranking español global. Fíjate la diferencia, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿A que se debe pues precisamente a eso? Los que poblaron Canarias y los que venían como colonos y demás, sí, venían de determinados lugares. Y hay que tener en cuenta también la consanguinidad, claro. Entonces el aislamiento pues produjo también muchos que se reprodujera una y otra vez los apellidos similares. Los apellidos porque similares en los pueblos. Los guanches no tenían apellido, ¿no? No, claro. Se supone que no. Claro, los bautizaron con... ¿Tenían un nombre? Tenía un solo nombre, ¿no? Uh-huh. Y entonces los bautizaba con nombres, le ponía un nombre y el apellido del amo, si eran esclavos, del patrón, si eran empleados, del cura que los bautizaba, o el santoral del día, en el nombre, ¿no? Es curioso, la presencia de la Iglesia fue tan definitiva en todo este proceso, ¿o no tanto exactamente? Sí, yo creo que sí, que estaba hay una influencia católica notable en todos nuestros apellidos. Pero muy grande, sí, muy grande. Muy grande porque incluso yo tengo, hasta no hace mucho, me contaba un compañero del museo de Los Realejos que a un pariente de él, no sé si era un tío, que lo fueron a bautizar. Él se apellidaba Bencomo y no le admitieron ese apellido. Pues Bencomo venía del Guanche directamente. Sí, claro, ¿no? claro. Y no le metieron el apellido al padre. Solía pasar. Padre, y le pusieron de Dios, para que la influencia, claro, la conquista. O sea, la conquista todos decimos que fue con la cruz y la espada, ¿no? O sea, entonces la influencia religiosa en aquella época fue muy grande. Bueno, era la manera de conquistar a los castellanos, sí, ¿no? sí. Con la religión a cuestas también. Y los portugueses también, Bueno, sí, si aquí muy religiosos. El que esté libre de culpa que tiene la primera piedra, ¿no? Sí. Pero sí que es curioso el hecho de que fueran tan de la mano y que reflejara con el tiempo la presencia en mayor o menor medida depende de qué poblaciones. En este sentido, además de portugueses, en un principio hablaba usted de flamencos, genoveses, normandos, pero que aquello un poco se desvaneció, por lo que entiendo. Sí. Y llegaron portugueses y llegaron castellanos, aunque en menor medida, ¿no? Sí, como decía antes, la mayor parte de los oficios fueron ocupados por portugueses. Los que venían a trabajar. Sí, venían a trabajar, sí, el pueblo llano. Y además se integraron, el único así pueblo que enseguida se integró. El portugués. Los portugueses se integraron muy bien con los canarios enseguida, ¿no? Muchos, ellos, la mayor parte venían de esos colonos, venían solteros, sobre todo eran hombres, ¿no? Pero algunos también venían casados y traían sus mujeres portuguesas, pero después, entre ellos, formaban una especie de, diríamos, no de guetos, porque estaban integrados, pero comunidades en pueblos, por ejemplo, del norte, desde el Valle del Orotava, incluido el Valle del Orotava. Esto lo tengo yo constatado por los documentos que he consultado. El Valle del Orotava, hacia el noroeste, que ya San Juan de la Rambla, Garachico, Buenavista del Tanque, todo eso era, podíamos llamarlo territorio portugués, porque incluso en algunos de ellos, bueno, tenemos ahí el pueblo de Ruy Gómez, que está clarísimo, ¿no? El caserío de Ruy Gómez, que también... pues en algunos de ellos se dio el caso, que también sucedió en La Palma,
La Palma también es otra isla de influencia portuguesa, quizá igual o más incluso que Tenerife, más por proporción la isla más pequeña. Uh-huh. Pues se dio el caso de que en las actas sacramentales, los registros sacramentales de matrimonio, de bautismo y todo eso, están redactadas en portugués en algunos de estos municipios. O sea que eso quiere decir que yo estoy casi seguro que en pequeños núcleos de población de esta zona se estuvo hablando portugués durante mucho tiempo. Hablaban entre ellos portugués, pues ellos... Una comunidad casi cerrada, ¿no? Casi cerrada, pues se casaban entre ellos también. Bueno, y tampoco las comunicaciones son como hoy. O sea, el que estaba en San Juan de la Rambla, estaba en San Juan de la Rambla. Y salir de ahí era complicado, ¿no? Sí. Muy complicado, ¿no? Y ahora mismo, lo que cuesta llegar, con las carreteras que hay, lo que cuesta llegar a Los Silos y Buenavista... Sí, no, y sobre todo lo que le cuesta a estas pobres gente llegar hasta, por ejemplo, Santa Cruz con las colas diarias, ¿no? Exactamente. Sí. En fin, bueno, que nadie se moleste por esta pequeña broma. Sí. Pero es curioso como al final los siglos se repiten de una u otra manera. Sí. Además de la presencia portuguesa, ¿hay otra presencia destacada con tanto peso y con tanta influencia en nuestras costumbres, nuestra lengua, nuestra modalidad, quiero decir, lingüística, nuestro apellido? Yo creo que los portugueses se llevan la medalla de oro, ¿no? Yo creo, sí, exactamente. Yo creo que no, porque incluso hasta la manera, no solamente en esto que estamos comentando, de los apellidos, de los topónimos y de los portuguesismos en el habla canaria, sino hasta en la manera de ser y la manera de hablar, incluso en lo que decimos los canarios, el deje palmero. El deje, sí. Esa manera medio dulzona. Esa dulzona es heredada de los portugueses, esa manera de hablar casi como cantando un poco. Y eso casi un fado. Sí, de los palmeros. Viene de los portugueses. Es curioso. Y bueno... Y yo creo que la influencia es enorme. Lo que pasa es que ha sido, no sé, como ocultada, o un afán de ocultar por parte de... estoy refiriendo a las primeras décadas después de la conquista, porque como la influencia era tan grande de los portugueses, pues primero que trataban enseguida de castellanizarlos, o sea, de que se fueran perdiendo su origen portugués, su arraigo, ¿no? Desarraigarlos, ¿no? Entonces, pues pienso que a pesar de todo eso, pues ahora mismo la constancia que tenemos que está reflejada en el libro de esa influencia, pues es clara y es bastante evidente, sí. Apellidos portugueses en Canarias, su aportación a la historia. Un último volumen con la editorial Quinamón, por cierto, del profesor Francisco García Talavera Casañas. Profesor, se me ocurre cuestionarme, ¿cuándo empezamos a ser canarios? Bueno, sí, eso es una pregunta bastante diría difícil de contestar, ¿no? Porque es que todavía creo que hoy estamos buscando nuestra identidad. Tengo esa sensación, ¿no? Eso es lo que iba a decir, porque identidad, pues, desde siempre nos la han secuestrado un poco, la identidad. Han procurado que no como con los apellidos. Porque, fíjense, después de la conquista, los primeros años, a los guanches, que, como digo, quedaron en mayoría, pues fueron reprimidos de gran manera, ¿no? Les prohibían hablar en su idioma, por eso tristemente en poco más de un siglo se perdió se perdió el guanche, una pena, porque no existe ahora mismo. Seguramente existirá a lo mejor en algún convento o algo, un diccionario guanche castellano. Ahora mismo no existe en ningún lado, ¿no? Y es una pena porque y bueno, como eso decíamos, los bautizaron, les cambiaron sus nombres y sus apellidos, no les permitían y ponerse el tamarco, las ropas que ellos llevaban, entonces ya les hacían vestirse a los castellanos. ¿A lo castellano o a lo europeo? Bueno, es lo mismo, ¿no? Bueno, eso sí. Nos tocó la parte castellana, pero... Eso es verdad, sí, estamos siempre hablando de castellano, pero... Hubieran sido los alemanes, hubiera pasado igual. Europeos o franceses. Lo que más imperaba aquí era lo ibérico. Tenemos a la gran presencia portuguesa, ¿no? Entonces,
desde esa fecha y a los guanches pues los consideraban como ciudadanos de segunda o tercera. De tercera, más bien, ¿no? Porque para ellos existía también lo de en aquella época lo de la limpieza de sangre, no podían acceder a un puesto así, un puesto de relevancia, ni a estudios, ni a universidades, ni nada. O sea, investigaban si de origen guanche. Entonces por eso muchos de los guanches renegaron a sus orígenes y pues eso, a la fuerza se integraron, ¿no? Se integraron totalmente, renunciando incluso a sus orígenes autóctonos. Con lo que no tenemos muy claro cuando empezamos a ser canario, o qué es eso de ser canario, ¿no? Ser canario, bueno, en el libro ese... De Guanches ayer y hoy canario. Guanches ayer, yo el título se lo di con esa intención precisamente. Canarias, o sea, nosotros los canarios llevamos el nombre de una isla que se conquistó antes que Tenerife y que La Palma, que fue Gran Canaria. Entonces, fue durante mucho tiempo la isla principal, la isla Así, Canaria. ¿no? Isla Canaria, ¿no? Sí, y hay libros y publicaciones que se llaman no sé cuánto, y las islas de Canarias, Canarias, no singular. Canarias, sino en singular. Y entonces, pues eso ha influido bastante y por eso ahora todos nos llamamos canarios en base a esa isla preponderante, diríamos, en aquel entonces. Después ya, una vez conquistada Tenerife, pasó a ser la isla principal, ¿no? En Tenerife. Pero si todos nos llamamos ahora canarios en base a la isla de Canarias, a pesar de que todavía se sigue diciendo de que ahora, sobre todo ahora, se dice que los guanches eran únicamente los aborígenes, entre comillas. A mí no me gusta la palabra aborigen, sino por eso insisto en siempre llamarlos guanches. Los guanches nada más que de Tenerife, porque cada isla tenía su diríamos su etnia o su pueblo o su tribu. Los auritas en La Palma, los bimbaches del Hierro, los gomeros en La Gomera, los canarios en Gran Canaria. Y los majos de las, Lanzarote y Fuerteventura. Claro, en realidad pero yo creo que al final hemos aceptado el término guanche refiriéndonos a todos los que estaban aquí. No, es que estaba aceptado y yo sigo insistiendo en eso, ¿no? Que guanches es el nombre, el gentilicio adoptado y adaptado por todos los canarios hasta mediados del siglo pasado, porque a partir de esa fecha, ya con el franquismo y eso, trataron de dividir a las islas, ¿no? Sí, y entonces... que trataron de dividir es un hecho, pero más bien que no se juntaran, que no es lo mismo. Bueno, el desarraigo comenzó después de la conquista, ¿no? Porque a los guanches de Tenerife, a muchos de ellos se los llevaron a Gran Canaria, sobre todo. Por ejemplo, hay más de apellidos guanches, que quedan unos cuantos, ¿no? Que quedan como 10. Si quieres, los comento. Claro, por Dios. Bueno, el propio Guanche, ¿no? Sí, el propio apellido Guanche, tal cual. Pues Baut, Bencomo, Chinea, Orama, Tacoronte, Tenerife, que eso no sabe mucha gente. No sabía que era un apellido. Sí, pues hay un apellido, el apellido Tenerife, que curiosamente no está aquí en Canarias ahora, pero sí está en Baleares. Hay como unas 40 personas apellidadas Tenerife en Baleares. ¿Qué me dice? Producto porque uno de los mercados esclavistas era Ibiza, y entonces allí se vendieron algunos guanches y le pusieron el apellido Tenerife. Pero lo más curioso es que Tenerife, donde más hay más de 3.000 apellidos Tenerife personas en Filipinas. ¿En Filipinas? Sí. Bueno, también fue una colonia española. Sí, y fue porque precisamente... ¿Qué pasó? ¿Los llevaron para allá a trabajar? No a los guanches, sino que creo que esto fue que unos frailes que partieron de aquí, de Tenerife, hicieron todo el trayecto hasta América, hasta México, y de México partieron en el célebre Compañía de Filipinas esta, sí, a evangelizar a los filipinos. Estamos hablando del siglo XVI, ¿no? 1500 y pico. Y entonces
pues allí bautizaban a los tagalos y a todos los filipinos. Le pasó lo mismo que a los guanches. Les cambiaron sus nombres originales por nombres y apellidos castellanos, sobre todo, pero también otros apellidos, entre ellos esto. De la localidad le pusieron Tenerife, la localidad de la que procedían, ¿no? Tenerife, Tacoronte, Orama, Guanche, Chinea, Bencomo y Baute. Y lo que estaba comentando, que el desarraigo de los guanches. Ahora mismo hay más oramas en Tenerife que en Gran Canaria. Hay más en el libro ahí se constata, ¿no? El cuadro estadístico. Sí. Y sin embargo hay más tacoronte en Gran Canaria que en Tenerife. Porque Oramas viene del célebre guerrero Doramas, ¿no? Sí. Dorama con D. Con D, Dorama. Pero el apellido que prevalece es Orama, sin la D. D. En realidad yo creo que es de Oramas y al final salió Doramas, ¿no? Y Tacoronte, pues eso es curioso, ¿no? Tacoronte, que siendo un municipio de aquí de Tenerife, pues el apellido es más frecuente en Gran Canaria. Eso es eso es parte de la estrategia, ¿no? De la estrategia de desarraigar. De desarraigar para lo que decíamos, ¿no? Para ir reprimiendo y que se vaya olvidando el origen. Por eso, ¿desde cuándo somos canarios? Pues yo creo que desde siempre y desde nunca, ¿no? No tiene solución, la ecuación esa no tiene solución. Pero bueno, la identidad se va forjando también. La identidad de un pueblo se va forjando con todos los avatares que van surgiendo a lo largo de su historia, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí nos diferenciamos. Lo que pasa es que no tenemos conciencia de que tenemos esa identidad. Por eso es importante estas publicaciones, claro, para que la gente se vaya enterando de su historia, ¿no? De todas las vicisitudes por las que ha pasado nuestro pueblo y ahí seguimos, ¿no? Es curioso como ya en el siglo, si me equivoco, corríjame, por favor. En el siglo XVIII, cuando hay una presencia notable de otro tipo de familias que se establecen aquí, familias que venían, por ejemplo, de Inglaterra, de toda esa parte anglosajona, pero sin embargo no hubo una prevalencia destacada en cuanto a linaje sucesorio en este sitio, no se mezclaron con los paisanos, ¿no? O sea, todos los que vinieron, todos los empresarios, aquellos que vinieron de aquella ilustración que entró por ejemplo, el puerto de la Cruz, etcétera. Sí, se estableció, pero no se mezcló con la gente, porque no hay prevalencia de apellidos británicos. No dejaron. Algunos franceses, a lo mejor. El único así apellido británico que yo señalo británico, o sea, destacado, que sí. Porque los demás siguen siendo iguales, ¿no? El Robinson o cualquiera de esos siguen siendo iguales. El único es Cologan. El Cologan de aquí, de origen británico, es el Callaghan. El Callaghan Cologan. Sí, Cologan. Lo transformaron y tal. Vinculados a la producción platanera, entre otras cosas, ¿no? Exactamente. Pero sí, efectivamente, todos esos apellidos no agregaron demasiado, ¿no? Hay algunos que sí destacaron y forman parte de nuestra historia, como Murphy, irlandés, y tal. Hay algunos así, pero la calle, o sea, O'Donnell, que era en general también eso. Duji tiene algo que ver con Enrique Wolson. Sí. Duji no tiene nada que ver con eso, ¿no? Duji no, creo que el apellido Duji ahora mismo. Bueno, no lo sé, no es un examen, esto no es un examen. Sí. En cualquier caso, después de 5 o 6 siglos, entre 5 y 6 siglos, se constata que la presencia o la influencia, más que la influencia y en consecuencia la presencia de apellidos portugueses en Canarias es la más destacada, con todo lo que ello conlleva. En segundo lugar, me imagino que todo lo que tenga que ver con lo que vino de Castilla también, ¿no? De la otra parte de la península ibérica, entiendo, ¿no? Sí. Donde la parte sur tiene que tener una presencia notable, ¿no? Sí, Andalucía, Extremadura. De esos castellanos, pues la mayor parte de los castellanos eran andaluces, extremeños y de la parte sur más bien, ¿no? Yo creo que por todo eso y por los portugueses es por lo que, por ejemplo, dentro de nuestra fonética no existe la Z. No, pero no por los andaluces. ¿Por los portugueses? No, por los guanches. Ah, por los guanches. Por los guanches. Okay. Porque sí. Esto está claro también, ¿no? Esto hay estudios que lo han constatado, estudios lingüísticos, ¿no?
Y esa manera de hablar la hemos traspasado a América. La presencia, como si la presencia portuguesa aquí en Canarias ha sido enorme, la presencia canaria en América ha sido enorme también. Inmediatamente, desde el descubrimiento de América, ya Colón, desde el primer viaje ya llevó algunos gomeros, porque Colón partió de La Gomera, ¿no? Sí. En 1492. Fíjense que todavía no estaba conquistada, ni Tenerife ni La Palma. Ni La Palma estaban conquistadas. O sea, y sin embargo ya empezaron. Y ya empezó el trasvase de canarios ahí. Y después para la conquista de América, que duró pero bastante menos, como medio siglo así de toda América, ya todas las flotas que partían de Sanlúcar, de Barrameda o de Sevilla, etcétera, siempre pasaban por Canarias, aquí se habituallaban, y aparte de eso, de víveres, agua, etcétera, llevaban siempre hombres de guerra, y sobre todo hombres de guerra, en la época de la conquista, ¿no? Hombres de guerra. Sí, o sea... ¿Soldados? ¿Cómo? Sí, soldados, sí. ¿Pero sí, que eran propios de Canarias o qué? No, de Canarias. Vale. Aquí se habituallaban y bueno, hay documentos en que, por ejemplo, el segundo adelantado, Pedro Fernández, el hijo de Alonso Fernández de Lugo, Pedro, se fue en 1535, creo, a la conquista de la zona toda esta de Santa Marta, de Colombia. Y llevó un ejército de unos 1.500, así, pues 800 eran canarios, y muchos de ellos descendientes de guanches. Claro, como eran buenos guerreros, pues eran guanches o descendientes de guanches, porque hacía 40 años que se acabó de conquistar Tenerife. ¿Y se supone que iban obligados? ¿Se supone? Claro, iban obligados, claro. Por supuesto. De la misma manera que las familias que fundaron ciudades como Montevideo o como San Antonio de Texas o lo que sea, ¿no? Pues fueron muchas, esa migración del siglo XVIII, comienzo. Eso fue obligado. Fueron obligados y además en un régimen ahí casi de semi-esclavitud, porque iban muy malas condiciones. Los llevaban en las bodegas del barco, porque lo que llamaban el tratado de impuesto de sangre, se llamaba así, que para los comerciantes canarios pudieran comerciar con América, porque claro, el monopolio lo tenía en la casa de contratación de Sevilla, ¿no? Claro. Y entonces allí en España se tenían celos de que los canarios comerciaran directamente con América, ¿no? Entonces, pues hubo un decreto por el cual, para poder exportar mercancías desde Canarias a los países americanos, tenían que llevar por cada 100 toneladas 5 familias canarias. Y esas familias canarias iban casi también como la carga, ¿no? En las bodegas. Y la historia de la fundación de Montevideo es así, que fue en 1730, pues llevaron unas familias canarias y las trataron fatal, porque iban eso, y algunos hasta morían en el viaje, porque a veces los cogía una calma y tardaban como 3 meses en llegar a América, ¿no? Se dio el caso de un canario, de los que llevaban, de intercambiarle una camisa por un vaso de agua. El agua estaba muy racionado en alta mar en esa fecha. Si tardaban mucho, pues entonces lo pasaron fatal, ¿no? Entonces o sea que hay que decir eso también, ¿no? Es que no hay nada entonces de romántico ni bucólico en eso de familias canarias fundaron no sé cuántas ciudades. Bueno, hombre, ya con el tiempo sí, pero... Después ya llegaron allí, pues sí. Se establecen. Los canarios se establecieron y los primeros alcaldes y los directores o presidentes de los cabildos y todo eso estuvo en manos de los canarios. Uh-huh. Y ahora mismo la región que está limítrofe, la mayor región y la más poblada que está limítrofe con Montevideo, la mitad de la población de Uruguay está en Montevideo, más de 1,5 millones. Uh-huh. Y la población total son 3.300.000, 1 millón más que nosotros. Pues esa región se llama Canelones, pero hace unos años
les cambiaron el nombre y se llama Comuna Canaria. Comuna Canaria. Uno sale de eso lo comprobé yo, sale de Montevideo en dirección a Canelones y entonces llegando, bueno, está usted entrando en la Comuna Canaria. Comuna Canaria. Y a ellos los llaman los canarios, a los habitantes de una serie de localidades que hay allí, y los llaman los canarios. Uh-huh. Qué curioso. Y entiendo que esos canarios, obligados o no, Sí. la mayoría en un principio sí, obligados, esos canarios llevaron consigo no solo lo que eran ellos, sino sus apellidos que quedaron allí. Sí, sus apellidos, sus costumbres y su manera de ser, Claro, ¿no? con lo que hemos impregnado Sí. América fundamentalmente. Sí, ¿no? y por eso digo que la manera de hablar de muchos de los países americanos, Sí. empezó la influencia canaria, por supuesto que la conquista de América empezó siempre en las islas del Caribe, ¿no? Donde llegó Colón primero, la española, que ahora es la isla de Santo Domingo, donde está Santo Domingo, o sea, la República Dominicana sí. y Haití. Y después... De donde trajeron la batata, por cierto. Eso sí, Haití. exacto, sí. Después Puerto Rico, Cuba, etcétera, ¿no? Pues ahí la manera de hablar... Y en Venezuela, bueno, la influencia canaria en Venezuela no es esta última emigración de los años 40, 50, hasta los 60 y 70. No estamos hablando de esas. No, porque los canarios estuvieron allí desde el principio, como decía, ¿no? Uh-huh. Y también ocuparon puestos. También la migración canaria, el nivel de la gente pues no era muy alto, pero también hubo gente muy en Venezuela mismo pues tenemos gente importantísima, ¿no? Que llegaron a ser presidentes como el Betancur, Rómulo Betancur. Uh-huh. Después, conozco ese apellido. Después Miranda, Monteverde, hablo de la época de la independencia. Uh-huh. Pues gente de los próceres de ellos, ¿no? Uh-huh. El mismo Bolívar tenía ascendencia canaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, los canarios están en Venezuela desde siempre, diríamos. Uh-huh. Y la población, un detalle, la población venezolana, blanca, diríamos, blanca venezolana, en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII o así, la mayor parte eran canarios, mucho más que lo que se dice de gallegos, asturianos, etcétera. Uh-huh. Eran canarios en esa fecha. El mismo Bolívar, en su declaración así de independencia y de guerra a muerte a españoles y canarios. Sí, dice, diferenciación. Sí, españoles y canarios, y era por eso, porque la población canaria era fundamentalmente. Era bastante numerosa allí en Venezuela y en todos los países. Y de ahí viene la manera de hablar de los canarios, que cada país tiene su deje, ¿no? Su deje, sí, como... hasta abajo, hasta el mismo Chile y Perú y eso. Uh-huh. Bueno, ahora que hablamos de Perú, uno de los que eso sabes tú mucho, Alexis, a ver, de los aires de Lima. Hombre, por Dios, los aires de Lima no viene de Perú, sino es de los portugueses. De los portugueses, sí, portugués. Sí. Porque como por eso nombraba antes también la folía, pero los aires de Lima tienen que ver con eso. Y uno de los apellidos que figuran ahí es Lima, ¿no? Portugueses, ¿no? Okay. El apellido Lima. Uh-huh. Y bueno, en fin, que está por donde quiera que escarbemos un poco, hallamos el ancestro portugués. Uh-huh. Tampoco quiero dejar bien claro que no todos los que llevamos algún apellido portugués tengamos la genética portuguesa, porque como les decía antes, a los guanches también los bautizaron con algunos apellidos portugueses, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo mismo que todos los apellidados Betancur con sus variantes, Betancor y eso, descienden del normando, de Jean de Betancur, ¿no? Sino porque también
la cantidad de esclavos que había, y eso los bautizaban y le ponían el nombre de su amo, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, lo que sí está clarísimo es que los portugueses, la influencia portuguesa es enorme, ¿no? Y probablemente la más importante por estos estudios. ¿Por qué es tan importante conocer nuestros apellidos y de dónde vienen, Francisco? Bueno, pues como decía al principio, porque nos están indicando el origen y la historia de cómo se conformó la historia de nuestro pueblo, del pueblo canario, ¿no? Porque precisamente el apellido, como hemos visto, a pesar de sus transformaciones, de su castellanización o de su traslado en el caso o de formación en el caso de otros apellidos, genoveses o normandos, etcétera, pues te está indicando que en su momento esos pueblos pues tuvieron gran influencia en la conformación de la nueva sociedad canaria, ¿no? Yo creo que los apellidos, pues por eso es el subtítulo de mi libro, su aportación. Su aportación a la historia, ¿no? Porque que no es poco, ¿no? Y eso es un tema que no se ha estudiado demasiado, ¿no? Por parte de los historiadores. A lo mejor no se le da la importancia que realmente tiene, ¿no? No, y se debería insistir más. Yo no soy historiador, pero claro, me he ocupado de... No hay tiempo para todo, ¿no? No, pero me he ocupado, he leído mucho y me he ocupado de este tema y pienso que sí, que es fundamental para conocer la historia de los pueblos, ¿no? Profesor, ¿qué queda fuera de este estudio? ¿Por qué decidió parar aquí? Porque a lo mejor tenía posibilidad de más recorrido incluso, ¿no? Había que organizarlo y había que... Bueno, digo yo, porque lo mismo queda pendiente un segundo volumen, o no lo sé. De apellidos portugueses hay algunos más, ¿no? Que incluso hay uno que no figura en el libro que me di cuenta al final... Ya todo estaba editado. Y ya el libro estaba en imprenta y no... Porque yo continuamente he seguido, ¿no? Sigo investigando, ¿no? Y ese es el apellido Cairós. Cairós. Es un apellido... Hay algunas empresas incluso de transporte. Pues eso. Transportes Cairós. Cairós es un apellido portugués, de origen portugués total. Y viene del Caires, que hay muchísimos en Madeira, el Caire. Y se transformó en Cairós. Pero es donde único hay Cairós es aquí en Canarias, ¿no? Por cierto, ¿cuál es el apellido estrella de los portugueses que tenemos en Canarias? Pues para mí el apellido estrella... Está por la cantidad, entiendo, sí, claro. Está mayormente aquí en Tenerife. Y es el Dorta. Dorta. Y es se puede considerar genuinamente canario, porque está formado aquí. Es de origen portugués, por supuesto, pero formado aquí. O sea, en Lisboa ahora mismo vas a buscar en el listín telefónico Dortas y apenas te encuentras uno o dos. Pero... Aquí en Canarias hay miles, ¿no? Miles. Hay como, entre el primero y segundo apellido hay como 8.000 o 9.000 Dortas, ¿no? Y ese Dorta está también en todos los países, que eso los apellidos canarios y de origen portugués, pero canarios en general, están en América y más numerosos que aquí en Canarias. Por ejemplo, el Betancourt. Hay más allá Betancourt, hay la variante Betancourt, acabado en CUR, Betancourt, así tal, hay 60.000 en Colombia. Cuando que aquí Betancourt, pues con su variante Betancourt, etcétera, hay como unos 8 o 10.000 y 60.000 en Colombia. O sea que, bueno, estaba hablando de... Apellido estrella, el Dorta. El Dorta, pues el Dorta... que además nació aquí, aunque tenga origen portugués. Sí, el apellido se formó aquí. Y es un señor, un tal Baltasar de Horta. Horta es la capital de la isla de Fayal en Azores. Una de las islas de Azores es Fayal. La capital es Horta, con H. Y este señor se llama Baltasar de Horta, que al cabo de 2 generaciones ya el apellido se transformó en Dorta. Lo mismo que el Dávila. Dorama o el Dávila. El Dávila o hay otros con el al final, buscar un apellido que no sea... Hay otros. ¿Cuál, por ejemplo? Otro que podemos considerar como canarios es Soca. Y otro es el Denis. Denis, que está el 99% de todo el Estado español
y el Dorta igual, o 98, 99% están en Canarias. El Denis viene de origen portugués también, que viene de Dinis. Dinis era un rey portugués del siglo XIII o XIV, creo. Don Dinis se le llamaba, y se transformó en Denis. Que no tiene nada que ver con Donis. Sí, ese es otro. Es otro que también es de origen portugués. Y después el Nis, hay un apellido, sobre todo está en Gran Canaria, y Nis. N-I-Z. N-I-Z, el apellido Nis, y viene también de ese, ahí, del Denis. Del Denis, Okay. pues, de Nis. Entonces separaron el Nis y eso es de origen portugués. ¿Cuánto tiempo para preparar este volumen? Bueno, para ese volumen ya yo tenía mucho trabajo hecho con el de los 69 apellidos canarios. Exactamente, ya tenía mucha información y además diríamos el protocolo o la técnica para elaborar el libro con los cuadros estadísticos y tal, porque hay que acudir al Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Por apellidos, provincia de nacimiento, etcétera, y después otro programa que hay, una base de datos internacional que es Foreign Surname, de apellidos a nivel mundial. ¿Mundial? Ah, sí, no sabía que existía. Sí. Entonces he acudido a eso, por eso digo que en cada apellido tiene su cuadro estadístico, sí. con su prevalencia en todas las provincias del Estado español. Primero viene una historia de cada apellido, historia sobre todo del origen portugués, y al final, después del cuadro, viene también la prevalencia en todos los países del mundo de ese apellido, ¿no? Es curioso, y vemos cosas curiosísimas, ¿no? Sí. Más allá de América. Sí, por ejemplo, el Pereira. Sí. Pereira, que es un apellido Pereira, ¿no? Que era del Pereira portugués. Pues resulta que hay casi 1 millón de Pereiras en Sri Lanka. Sri Lanka. Porque los portugueses se hicieron prácticamente con toda la costa de África, ¿no? Desde diríamos, por el tratado ese con Castilla. Ajá. Entonces, para no interferir cada uno se repartieron el mundo, diríamos. Sí, el mundo conocido. En aquella época eran allí los dominantes. Ellos doblaron, todos los países de África Occidental hacia abajo, diríamos del Sáhara para abajo, todo eso, el Golfo de Guinea, doblaron el Cabo de Buena Esperanza. También los países de África Oriental, porque eso está Angola todavía y todo eso de origen portugués, se fueron arriba a Ceilán, que es Sri Lanka. Entonces, Madagascar se establecieron, después en las Islas Comores, en Mauricio, y en todos esos sitios iban dejando canarios. No, eso era posterior. Portugueses. Portugueses. Eran los portugueses, pero es que el Pereira, el apellido Pereira que está aquí, que es uno de los que está aquí, Pereira, que es el Pereira, donde más hay es en Sri Lanka, casi 1 millón. Pero el origen es, y además no es Pereira, sino es Perera precisamente. Pero el origen es de Portugal, porque los portugueses ahí se ve que bautizaron a muchísima gente con el apellido ese, ¿no? El Pereira. O sea, hay cosas curiosísimas con el estudio de los apellidos, ¿no? El Pereira, uno de los más conocidos con su presencia en Canarias destacada, fue Antonio Pereira Pacheco, el prebendado Pacheco, que mantiene su calle en Tegueste y demás, ¿no? Pereira, justo, ¿no? Origen. Que por cierto, nacía de hijo de gallego. Sí, en este caso sí, porque concretamente, ¿no? el mismo nombre de Portugal, ya lo decíamos antes, Portugal, Galicia. ¿No? Vaya, pues no había caído en ese detalle, ¿no? Portugal y Gales tiene que ver con Galicia. Claro, ¿no? sí. Es que es un conjunto, ¿no? Que llegaba hasta el norte, ¿no? Desde el Cabo San Vicente hasta arriba, hasta el Cabo Finisterre, toda esa era la zona costera de Portugal, ¿no? Estamos ya terminando, ya hemos cubierto 1 hora, que por mí podrían ser 5 o 20, da igual. Apellidos portugueses en Canarias, su aportación a la historia, un volumen editado por la editorial Quinamón y con la firma de Francisco García
Talavera Casañas, que es una nueva publicación que se suma a sus tantas publicaciones, entre las que está también el de los 69 apellidos canarios, linajes de América, y un macaronense, al que decíamos antes, y uno que a mí especialmente me llama la atención, y que lo desconozco, de reconocerlo. Meteoritos del Sáhara y cráteres de impacto en Mauritania. Pero, ¿esto qué es? Ahora que están apareciendo bólidos por los espacios canarios. Ahora está muy de moda con esto que ha ocurrido en los últimos días. ¿Qué publicación es esta, profesor? Pues es una publicación, fue mi primera publicación con Quinamón, de hace 5 años ya, en 2017, fruto de las investigaciones que llevamos a cabo, de las expediciones que hacíamos desde el Museo de Ciencias Naturales al sur de Marruecos, Sáhara y Mauritania. Y en Mauritania nos dimos cuenta de que allí existían cráteres de impacto. Sobre todo, yo empecé a investigar en este tema a finales en los 90, es cuando se empezó a hablar de cráteres de impacto. Y pues hicimos varias expediciones, de hecho 4 expediciones para estudiar estos cráteres. Y en Mauritania ahora mismo hay 4 o 5, pero nos centramos en 3, que es el cráter de Aweyul. Cráter de impacto es un meteorito, pero en este caso ya es un asteroide de un tamaño muy grande, que al impactar con el suelo, con la Tierra, pues produce un cráter, pero enorme. El paradigmático, diría yo, es el cráter Tinummer. Estuvimos ahí en el 2005, y es una maravilla, porque ese cráter tiene 2 kilómetros de diámetro. 2 kilómetros de diámetro, es perfectamente circular. Si lo trasladas a Marte o a la Luna, no desentona con ninguno, es totalmente circular igual. Y además, forma, junto con otro que también estuvimos, que es un cráter ya enorme, porque tiene casi 50 kilómetros de diámetro, que es el Richat. Y ese está en discusión. Al principio decían inequívocamente que su origen era de esos meteoríticos, pero ahora está en discusión de que si no es de origen, sino que es de origen tectónico, diríamos, geológico, ¿no? De una intrusión, etcétera, ¿no? Pero nosotros hemos estado allí, yo he estado ya 3 veces allí, y la última fue en el 2007 con un equipo de geólogos, de catedráticos de Madrid, de Valladolid, un equipo multidisciplinar, y bueno, ya hay varias publicaciones en las que ya hay indicios de que efectivamente sí es de origen meteorítico, ¿no? Y lo curioso es que si tú unes el centro de ese cráter grande, de Richat, 50, con uno que está más al norte del Tinummer, que nombrábamos antes, de 2 kilómetros, está a 200 kilómetros más al norte, pasa exactamente por el centro del medio, que es el Tinummer. Sí. Y ese se llama Timimicha, tiene 700 metros de diámetro. Lo que quiere decir, para mí es una hipótesis, que además en el libro ese de meteoritos del Sáhara y cráteres hay pues desarrollo de esa hipótesis, de que es un impacto triple. O sea, era un gran... Cayó al mismo tiempo, se dividió en 3 y... Exactamente, al entrar en la atmósfera se dividió en 3. Estos profesores que vinieron de la Universidad de Valladolid, son físicos, catedráticos de física, elaboraron bueno, cómo fue su trayectoria de balística, etcétera, cómo impactó primero el grande, que pues tendría unos... Normalmente el tamaño del cráter es unas 15 veces, más o menos, 15 veces el tamaño del meteorito. Entonces, para tenerse en cuenta, pues tenía 2 kilómetros, por lo menos 2 kilómetros. Era enorme. Eso influyó seguro en... Esto me estás hablando en Mauritania, ¿no? En Mauritania. Eso influyó y seguro sus efectos en todo el norte de África y nos afectaría a Canarias. Un impacto triple, porque el mismo de este Tinummer de 2 kilómetros, el asteroide que impactó tendría unos 100 metros, más o menos, de diámetro. Por lo tanto, como un campo de fútbol. Imagínate el pedrusco que hay. ¿Y de cuánto? Sí. ¿Y de cuánto tiempo atrás estamos hablando?
Hay dataciones, en principio se dataron en unos 2 millones de años, pero en los últimos años hicieron unas revisiones con otros métodos más sofisticados. Y en este caso, el cráter de Temimicha, el más lejano. El más lejano, al que no pudimos llegar porque íbamos a ir en 2008 y fue cuando empezó, lo teníamos previsto, empezaron la inseguridad en Mauritania y en el desierto, ya empezó los yihadistas, atentados y todo eso, es una pena, y se quedó eso ahí y hasta ahora que no se ha podido comprobar, pero bueno. Hay una teoría sí. propuesta por usted en esta publicación, entre otras cosas, y algunos artículos, y bueno, está pendiente de que algún día se corrobore. Y espero que sí, porque ya... Aparentemente tiene sentido, sí, ¿no? Tiene bastante sentido. Sí. Y, profesor, ¿qué se aprende de un cráter? Bueno, pues de un cráter pues se aprende mucho, porque el cráter se forma cuando en el momento de impacto. Un cráter meteorítico, estamos hablando. Claro. Sí, meteorítico, no los volcanes. Lo de los volcanes pues también se aprende, pero es otra cosa. En el momento del impacto, la velocidad que trae ese asteroide o ese meteorito enorme pueden ser 40, 50 mil o 60 mil kilómetros por hora. Es una velocidad enorme. Entonces se produce un impacto tan fuerte, una onda de choque que se volatiliza todo el material, tanto del propio meteorito como el de la roca impactante, del suelo, ¿no? De la que impacta. Entonces, o sea, que en el momento del impacto desaparece. Sí, desaparece. La presión, la temperatura y la presión son tan grandes que no desaparece, porque se integra y se funde tanto el material del meteorito como el de la roca con la que impacta, o los sedimentos. Sí. Y entonces alrededor se forma un borde, ¿no? El borde de ese cráter, con los productos de ese material que sale despedido al cielo, y entonces al caer pues se forma ese cráter, ese borde exterior, ¿no? Y eso tiene mucha información. Y eso tiene muchísima información, porque ahí encuentras elementos y puedes saber si el meteorito que impactó era metálico. Que hay un tipo de meteoritos, son los meteoritos, los llamados sideritos, que son principalmente, por eso se llaman de hierro, ¿no? Sidero de hierro, pero también tienen níquel y otros elementos metálicos, meteoritos metálicos. Y después hay otros, la mayor parte son rocosos, ¿no? Son como rocas que vienen del espacio, sobre todo del cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Y de ahí es donde viene la mayor parte de los meteoritos. Y que al entrar en la atmósfera, pues, si el tamaño no es muy grande, pues se fracciona y en varios. Y la fricción es tan grande que su superficie se funde, por las temperaturas pueden alcanzar 2 o 3 mil grados de temperatura, se funde la superficie, y por eso al caer, pues el meteorito suele tener lo que llama corteza de ablación, de un color oscuro. Por eso se están encontrando muchos meteoritos en el Sáhara, por el contraste ese que hay entre la arena más o menos clara del Sáhara, claro. Y si ves una roca negra oscura fuera de contexto ahí, que tal, pues puede ser puede ser un meteorito. Y en la Antártida es otro de los sitios donde se encuentra, pues claro, en el hielo ves una piedra negra o una cosa así. Pues lo mismo. Sí, bueno, una piedra no, es incorrecto decirlo. Sí, es una piedra, sí. En el Museo, precisamente, de la Naturaleza y el Hombre, hay ahí una muestra de un meteorito que aparentemente es poca cosa, pero que me imagino el tamaño que pudo haber tenido eso. Pues ese meteorito tiene su historia también. ¿Sí? Lo trajimos nosotros. Sí, un meteorito más o menos tiene como unos 60, 70 centímetros de diámetro, más o menos. Sí, casi. Tiene incluso 60, más. 70 y 80, sí, más o menos. No es una esfera perfecta, pero no, es irregular. Y es un siderito, es metálico. Pesa 232 kilos. Pero eso hay que y verlo, es el mayor que se ha encontrado hasta ahora en todo el norte de África. En Sudáfrica sí hay, en la zona de Namibia y tal, incluso hay un museo de este tipo, parecido a ese,
pero en el norte de África el mayor que se ha encontrado es ese precisamente. ¿Y lo encontraron en una expedición? Nosotros, sí. No, fue... lo apalabramos, diríamos, sí. en Tinduf, en un viaje nuestro a los campamentos de Tinduf. Entonces, ¿alguien tenía el meteorito? Era un grupo de nosotros, de ciencias naturales, se enteraron, unos saharauis se enteraron de que nosotros veníamos del museo y tal. Entonces vinieron y hablaron con nosotros, miren que nosotros encontramos esto y tal, en los años 30, no sé qué. En los años 30. Sí. Bueno, lo tenían ellos ahí. Bueno, finalmente ese meteorito fue a Nouakchott. Ellos, los saharauis, lo trajeron a Nouakchott y en Nouakchott pues hicimos la transferencia y tal. Y después vino, bueno, la historia es muy media rocambolesca, ¿no? Uh-huh. Porque vino en un avión de pescado que venía de Mauritania. Entonces, pero porque era el único transporte disponible, sí, porque había que camuflarlo, ¿cómo era? Sí, porque era difícil, todo el papeleo Supongo que no es era fácil, tan difícil. Claro. Entonces hablamos con gente, con conocidos y tal, mira, necesitamos traer esto. Y bueno, y después el papeleo, al llegar a la aduana, fuimos a recogerlo a Gran Canaria, los papeleos también de aduana. Y bueno, al final, total que ahora lo tenemos. En realidad eso lo tenemos en el museo, ¿no? El antiguo Museo de la Naturaleza y el Hombre, ahora Museo de Muna, ¿no? El Museo de la Naturaleza y Arqueología. Bueno, pero siempre ese es hablamos con los saharauis y esto es un patrimonio nuestro y en su día cuando nosotros tengamos en nuestro país un museo en condiciones y tal, pues igual... Se los pediremos. Igual, sí, en eso quedamos, ¿no? Bueno, mientras tanto se puede ver en el MUNA, aquí, en el Museo de la Naturaleza. Y aparte de eso tenemos la mejor colección de meteoritos del Sahara, cuando prácticamente no había nada, y nosotros con esas expediciones bueno, nos hemos hecho con una gran colección de meteoritos del Sahara de distintos tamaños, ¿no? Y de distinta procedencia y sobre todo composición, ¿no? Entiendo que películas que se inspiren en grandes meteoritos que van a destrozar el planeta Tierra, hombre, es una posibilidad que por existir existirá, pero es poco probable, entiendo yo, ¿no? Sí, es poco probable, pero existe, la probabilidad existe, ¿no? Porque hay muchísimos girando en órbitas, diríamos, un poco dislocadas, girando alrededor de la Tierra, pero todos proceden de ese cinturón de asteroides. Hay millones de distintos tamaños, ¿no? Los mayores pueden tener hasta 1.000 kilómetros de diámetro. La Tierra tiene 6.000 kilómetros, pero porque 1.000 kilómetros es grande, ¿eh? Sí. Es muy grande. Ya, señor, sí. Bueno, 6.000 o 12.000, creo que es el 12.000. Ahora no sé. Bueno, si está constatado, buenas señales que ya lo tengan localizado. Y que se sabe más o menos por dónde va. Y ya la tecnología ya están investigando. Sí. Hace poco pues ya consiguieron desviar la trayectoria, hicieron el experimento, ¿no? De la trayectoria de uno de los que se suelen aproximar y lo desviaron, ¿no? Por medio de un cohete que misil o algo así. Sí, que no explotaba, sino simplemente porque, claro, impacta y lo desvía. Si lanzan un misil para destrozar el meteorito, entonces... No sabemos dónde va a parar. La consecuencia es peor todavía porque se dispersa en muchos más, ¿no? Profesor, ¿qué tiene que ver eso con los apellidos? Bueno, pues es que hemos derivado... No lo digo por este momento, sino por dos pasiones distintas. No, porque yo he tenido la suerte, porque eso es una suerte de haber he trabajado y tocar muchos temas, ¿no? Porque yo estuve en el oceanográfico, trabajando en el oceanográfico, he hecho muchas campañas oceanográficas y por lo tanto mi especialidad primera era, yo soy paleontólogo, pero dentro de la paleontología los moluscos marinos y sobre todo los fósiles, moluscos marinos fósiles, la mayor parte de los fósiles marinos son moluscos, entonces me especialicé en eso. Después siempre investigando en el pasado, ¿eh? Sí, siempre he tocado muchos temas y entonces gracias a eso pues puedo publicar libros como estos porque no solamente
me he centrado y he sido un súper especialista en una sola cosa, sino que siempre al estilo de los antiguos, de los naturalistas estos del siglo XIX, ¿verdad? Pues yo me considero como uno de ellos. A lo mejor estoy un poco fuera de lugar, pero a mí me apasiona, porque me apasiona también la historia, me apasiona todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí sigo. Algún día tendrá que escribir un libro como hizo Vergnaud, con aquello de 5 años por Canarias y contando esas aventuras de todas esas ya me lo están diciendo, expediciones. Sobre todo mis hijos, mi familia me están diciendo, mira, hay unas historias, me imagino. ¿Cuándo vas a escribir tu memoria? Porque tienes cantidad de cosas, bueno, en todo esto, en todas estas expediciones y anécdotas, pero muchísimas, ¿no? Bueno, pues darán para 1, 2 o 3 libros, que por cierto lo ha escrito fundamentalmente después de haberse jubilado. Sí. Este es el 6º o el 7º ya. Este es el 6º, después de jubilado, pero anteriormente había escrito algunos, ¿no? Pero parece que ahora tiene un poquito más de tiempo para sentarse a escribir. Los otros son libros científicos, ¿no? De publicaciones científicas. ¿Dónde se consigue, por ejemplo, apellidos portugueses en Canarias, su aportación a la historia? Bueno, pues ya está en las principales librerías. E incluso ya de otras islas y de los pueblos y eso, o sea, ya está distribuido. Y con posibilidad también de comprarlo en esas librerías que venden online, ¿no? Que te venden. También. No hay versiones digitales, ¿no? No, de ellas no hay, todavía no. Bueno, pero no. Estamos pensando en la editorial Quinamón, estamos pensando en eso, ¿no? Una editorial interesante, ¿no? Es una editorial, que además... como diríamos, sin ánimo de lucro, que es importante, porque... No me digas, ¿sí? Sí, porque en realidad se está publicando en algunos incluso a pérdidas, pero es una manera también de divulgar la ciencia y el conocimiento, ¿no? Desde luego. Profesor Francisco García Talavera Casañas, muchísimas gracias por estas publicaciones, muchísimas gracias por toda una vida dedicado a intentar ilustrarnos a los que no sabemos tanto sobre algunos detalles interesantes y sobre todo en el caso que nos ocupa, muchísimas gracias por esta preocupación de recordarnos que tenemos un pasado y que explica nuestro presente por lo menos una parte. Gracias y le animo a que siga publicando. Bueno, pues gracias a ti, Alexis, y a Canarias Radio y sobre todo por eso, porque mi intención siempre es divulgar el conocimiento, porque muchos científicos y investigadores, pues a lo mejor lo único que tratan es de publicar, y sobre todo en revistas científicas o en revistas muy especializadas que únicamente se quedan en ese ámbito y no trascienden al público. Y siempre mi objetivo y mi intención con estas últimas publicaciones, sobre todo, ha sido eso, divulgar el conocimiento, porque es importante, ¿no? Sobre todo aquí en Canarias desconocemos muchísimo de nuestra historia, sobre todo, ¿no? Y necesitamos conocerla en todos los sentidos. Y este es un buen punto de partida. Pues ha sido un placer y muchas gracias también. Y a ustedes, señores, mi agradecimiento y mi deseo de salud y de paz. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández.